Bueno amigos, bienvenidos de nuevo. Vamos a ver ya el último vídeo de este tutorial para iniciarse en matrices, que es el rango de una matriz. Bueno, el rango de una matriz va a ser, si yo aquí os lo voy a explicar directamente ya con un ejemplo, para no complicaros tanto. Si yo tengo una matriz, imaginaros pues esta misma, el rango de una matriz será la dimensión del subespacio que generan filas y columnas. Y me diréis, ¿y eso que acabas de decirnos qué significa exactamente? Pues veréis, eso al final es el número de filas o columnas que son linealmente independientes. Es decir, si yo empiezo a operar estas tres, operamos por filas o por columnas, como queráis, puedo operar estas tres filas, de tal manera que vaya reduciendo esto, la diagonal inferior, por debajo de la diagonal inferior, es decir, por debajo de la diagonal principal, todos estos números de aquí los hago ceros, al final el número de columnas, o si lo hago por filas, el número de filas que son linealmente independientes, vamos a hacerlo por ejemplo por filas, el número de filas que son linealmente independientes, es decir, que una no es combinación de la otra, eso me da el rango. Entonces, el rango de una matriz, por ejemplo esta que es 3 por 3, pues en este caso el rango siempre tendrá que ser menor o igual que 3. Cuando tengo una matriz 3 por 3, el rango siempre tendrá que ser menor o igual que la mayor de las dimensiones que tenga, tanto en filas como en columnas. Bien, ¿qué puede ocurrir? Si dos filas, por ejemplo, son linealmente dependientes, pues entonces el rango sería 2. O si una fila, solo hay una fila linealmente independiente, el rango sería 1. Esa es la idea de rango. Es decir, nos dice, como os comentaba al principio, la dimensión, coincide con la dimensión del subespacio que generan las filas o las columnas. Lo podéis ver de ambas cosas. Al final, el resultado es coincidente. Si trabajáis por filas vais a obtener un rango y si trabajáis por columnas vais a obtener el mismo rango. Bueno, una cosa importante. Nos podemos apoyar siempre, si esta es A, nos podemos apoyar en el determinante de A. Cuando el determinante es distinto de 0, automáticamente el rango es la mayor de las dimensiones, en este caso 3. Si el rango, si tuviéramos ahí el rango de A, en este caso es distinto de 0, con lo cual este ejemplo que os he puesto es 3. Pero si el determinante de A fuera 0, entonces lo que ya sé es que el rango no va a ser 3 y que tendrá que ser el rango menor o igual que 2. Podría ser que, aún así, cuando, como os decía, de esos tres solo hubiera uno linealmente independiente, con lo cual podría ser 1. El rango podría ser 1 o 2. Y cuando calculáis el determinante de la matriz y os sale 0, pues ya sabéis que no va a ser la dimensión mayor o el subespacio mayor posible, que en este caso era 3. Bueno, os lo he puesto de manera genérica porque si os lo pongo de manera abstracta, pues puede ser algo más complicado. Entonces lo que vamos a hacer ahora es un ejercicio precisamente, para que lo veáis más claro. Voy a poner la siguiente matriz: 1, 2, 3, 3, 5, 8, 3, 2, 3. Bueno, entonces aquí lo que podría hacer lo primero es calcular el determinante de B y empezar a discernir qué ocurre. Pero como os digo, como la idea es ver cuántas filas o columnas son linealmente independientes, lo que voy a hacer es operar. Entonces fijaros que esta matriz B, si yo hago que la segunda fila sea la segunda menos 2 veces la primera, y en la tercera hago que la tercera sea la tercera menos, esto lo podemos llamar normalmente segunda prima, y esto sea tercera prima, es como se escribe habitualmente, pues esta sea menos 3 veces la primera. ¿Qué obtengo? La primera fila no la toco, estoy viendo cuántas, trabajando por filas, cuántas son linealmente independientes, que eso me va a dar el rango, y luego lo veré con el determinante. Pero haciendo esto también voy a conseguir determinantes más fáciles. ¿Por qué? Porque voy a hacer ceros aquí, lo que quiero hacer es dos ceros aquí, entonces el determinante cuando hay ceros ya sabéis que es mucho más fácil. Voy detrás de eso. Entonces, segunda es la segunda menos 2 veces la primera. 5 menos 2 veces 6 será menos 1. Y 2 menos 2 veces 3 será menos 6, será menos 4. Y ahora aquí menos 3 veces la primera. 8 menos 9 es menos 1. Y 3 menos 9 es menos 6. Bueno, pues fijaros que aquí ya lo que he conseguido ha sido, tengo un 0 y un 0. Bueno, ¿y ahora qué ocurre? Pues ahora lo que estoy viendo aquí, ¿veis? Es que podría operar una más, fijaros, podría hacer ahora, vamos a hacerlo aquí, que la tercera, esta tercera, sea
pues vamos a hacer la segunda, le sumo la segunda, con lo cual esta queda inalterada, esta la dejo igual, y ahora aquí digo que la tercera, ahora ya 2', sea coger la segunda prima menos la primera prima. Entonces, si hago eso, a la tercera, bueno, mejor vamos a hacer la tercera que sea la tercera prima menos la segunda prima. Entonces cojo y resto esta menos esta, que me da 0, y esta menos esta aquí me da un 0, y aquí me queda un menos 2. Entonces fijaros que aquí el rango, bueno, el determinante, aquí podría hacer dos cosas. Por un lado, podría haber el determinante de b, que va a ser muy fácil, fijaros que me da 2, luego este por este es 0, este por este es 0, este es 0, este es 0 y este es 0. Da 2, con lo cual es distinto de 0, eso ya me dice que el rango es 3, pero fijaros que también lo que estoy viendo aquí es que esta fila, esta y esta, las tres son linealmente independientes, es decir, 3 linealmente independientes significa rango 3, obtengo el mismo resultado. 3 linealmente independientes, ¿por qué? Porque no puedo conseguir ninguna de ellas como combinación lineal de las otras. Pues esa es la idea. Imaginad que, por ejemplo, si aquí en vez de un menos 2 hubiéramos obtenido, imaginad, un 0, ¿qué hubiera ocurrido? Pues que aquí ya solo habría dos linealmente independientes, la primera y la segunda, con lo cual el rango hubiera sido 2, pero es que el determinante de eso hubiera sido también 0, con lo cual coincide lo que os comento. Si hubiera tenido aquí un 1 y un 4, vamos a ver porque lo hemos puesto ya, hemos ensuciado demasiado, vamos a borrar aquí un poco, pero si ahí tengo un 1 y un 4, estoy poniendo estos ejemplos para que veáis diferentes casos. Si aquí hubiera dado un 1 y un 4, pues fijaros también que si calculáis el determinante esto es 0, con lo cual ya sabéis que el rango es 2, y ya también estáis viendo que este es combinación lineal de este. ¿Por qué? Porque el segundo es menos, el tercero es menos el segundo, con lo cual es rango 2. ¿Y qué hubiera pasado? Y ya terminamos. Si aquí hubiera habido un 0 y aquí hubiera tenido, imaginad, hubiera tenido ahí, vamos a ver si me deja, hubiera tenido aquí un 2 y un 8. Pues que el rango, fijaros, hubiera sido 1, porque solo hay uno linealmente independiente. Se puede construir este y este como combinación lineal del primero siempre. Multiplicando simplemente por un escalar se obtiene. Con lo cual, en ese caso, veríais que, en primer lugar, el determinante es 0, pero luego veríais que no encontraríais ningún determinante, eso no lo explico, pero lo explico ahora, ningún determinante de ninguna matriz menor, es decir, ni de esta, distinto de 0, este sería 0, si coges el determinante de estos 4 sería 0, el determinante de estos 4 sería 0, es decir, solo habría uno linealmente independiente, rango 1, pero no encontraría un determinante de rango menor que fuera distinto de 0. Por lo tanto, también acabaría concluyendo que el rango es medio. Bueno, pues así habéis visto un poco la casuística de todo lo que puede ocurrir cuando calculo el rango de una matriz. Pero esto es una iniciación, veremos ejercicios mucho más complicados para seguir trabajando con el rango de una matriz. Venga amigos, hemos concluido el tutorial, ahora ya podéis dar el salto y enfrentaros a las matrices sin miedo. Espero que os haya sido de utilidad. Hasta pronto.